En realidad es un espacio eh, que lo tomamos prestado de lo que nosotros llamamos el grupo de los miércoles, que es un grupo de formación online que ya está cursando su segundo año y en homenaje a esos alumnos y abriendo también las puertas de este espacio, es que decidimos, que también forma parte del programa y forma parte de la inquietud de mucha gente, ver el desarrollo de las constelaciones familiares a lo largo del tiempo de su creación hasta hoy, desde los 70 y largos hasta la fecha, donde si bien Hellinger comenzó a trabajar con lo que nosotros llamamos casos clínicos, con temas familiares, a lo largo del tiempo se fueron sumando especializaciones. Él mismo le pidió a Gunther Weber que armara todo el circuito de lo que es la aplicación en organizaciones y empresas. Hubieron aportes de personas o de profesionales que lo siguieron, como Siglinde Schneider, que trabajaba en el ámbito de la educación, Marianne Franke, y después con un gran salto a partir de Angélica Malpica, que pone toda una institución desde jardín hasta universidad al servicio de cómo se puede aplicar en el ámbito de la educación. Aparece lo que se llama pedagogía sistémica, y en los últimos años un desarrollo que comenzó ya en los años 2000, eh, cerquita de los años 2000 en Argentina, de la mano de Julia Rujinsky, abogada y que siempre deseó y trabajó para aplicarlo en el ámbito de lo que hoy ya se llama derecho sistémico. Y que en Brasil también hubo todo un movimiento, hay un gran movimiento a favor de llevarlo también y de jerarquizarlo al ámbito de la justicia. También este espacio de qué es el derecho sistémico, sería una de las nuevas especialidades y tenemos una representante de Mar del Plata donde también nos va a contar, aun cuando la hemos sacado de sus vacaciones, que nos va a contar también todo el desarrollo que hubo específicamente en la ciudad de Mar del Plata de todo el derecho sistémico. Así que con esta apertura, introducción, la idea es que podamos ver, un poco nuestra idea es que ustedes vean son estas aplicaciones, qué diferencias hay con las constelaciones familiares que conocemos en las distintas áreas, poder escuchar de algunos ejemplos y dar lugar a las preguntas, después que nuestros queridos expositores puedan aportarnos también de su expertise. También van a tener la posibilidad de traer algún tema, alguno de ustedes, y lo elegiremos, vamos a elegirlo para que pueda ser, constelado por alguno de nuestros docentes invitados. ¿Quiénes son nuestros docentes invitados? Lo voy a decir en el orden de la participación. Muchos de ustedes los conocen, si no los van a conocer a lo largo de la formación. Teresa Cleris, directora de Psicoactualidad, queridísima amiga y con quien compartimos también muchas de las jornadas sobre temas específicos y constelaciones familiares y de los grupos de sanación para mujeres, así que terapeuta gestáltica, docente de IPPT, que nos viene también a sumar de todo lo que sabe, Daniel Pollack, que si bien viene de las ciencias exactas,
hoy ya parece que fuese también de otra vida, no porque se olvidó de cómo se suma, resta o se hacen las cuentas, sino que ha tenido un largo desarrollo también como facilitador gestáltico, como especialista en constelaciones organizacionales y estructurales. Y tenemos también Sol Padín, que bueno, que ya la conocen, que ya además de todo lo que nos aporta en IPPT, ella también ha sido formadora y ha estado en temas de capacitación y ha profundizado también en la temática de lo que es la pedagogía sistémica, así que hoy nos viene con esta faceta para poder incluir también esta mirada en esta tarde. Y también la tenemos a Sandra Gallazo, que nos va a hablar sobre lo que es, que viene del mundo del derecho, también, también de la enseñanza universitaria, más allá de lo que ambos quiere decir los cuatro, trabajan como facilitadores y formadores en constelaciones familiares y de otras yerbas, digámoslo así, para no estarlo especificando tanto como en el caso de Daniel, también con las estructurales, nos va a aportar Sandra esta perspectiva de mirar el derecho con las ideas de Hellinger y qué es lo que concretamente podemos hacer en la práctica cotidiana o para los que van en busca de ayuda. Así que, pensando en esta línea de tiempo, como para organizarnos, pensamos seguir la línea de tiempo y pedirle entonces a Tere Cleris, así la llamamos nosotros, Tere, nuestra querida Tere, preguntarte como para abrir este encuentro, eh, si nos podés, muchos ya saben porque lo hemos aprendido, pero refrescarnos también de qué manera la filosofía de Hellinger, los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda y su método de trabajo, las constelaciones familiares, pueden y deberían o sería recomendable para trabajar y aplicar en el ámbito clínico y también del desarrollo personal. Bueno, buenas tardes a todos. Recién estaba repasando un poquito con Mabel, que yo la llamo Mabel, me imagino varios que la llamamos Mabel. Recién se me ocurría más o menos empezar por algunas herramientas que favorecen integrar la clínica con las constelaciones familiares. Y yo le preguntaba a Mabel, me parecía oportuno decir que la mirada sistémica de Hellinger y los órdenes de la ayuda, digamos, cuando nos hemos sido formados como consteladores o facilitadores en constelaciones familiares, son herramientas que se suman a la clínica y a nuestra mirada a la hora de estar enfrente a un paciente, un consultante, que no solamente ayudan al paciente en sí, sino que nos ayudan a supervisarnos de alguna manera y a darnos cuenta nuestro vínculo terapéutico por dónde anda, digamos, ¿no? Creo que son herramientas que las tenemos, a veces nos olvidamos, pero yo recién lo charlaba con Mabel, me parece que tener a mano los órdenes de la ayuda siempre en nuestro consultorio, tener en claro, ¿no es cierto?, el contacto con nuestro propio cuerpo, que para mí es el canal y la antena, para mí y para todos, ¿no es cierto?, es el canal, la antena que nos dice por dónde anda mi vínculo terapéutico y los órdenes de la ayuda, ¿no?
Yo me acuerdo que, bueno, con psicoactualidad lo trajimos varias veces trajimos 2 veces a Joan Garriga, ahora lo está trayendo otra colega, y una de las cosas que él decía, que me parece interesante decirlo, es él observaba el poco cuidado que teníamos los terapeutas a la hora de tener vínculos terapéuticos, ¿no? El poco cuidado de nuestro propio cuerpo, que son en realidad señales que tenemos cuando esos órdenes de la ayuda que trajo Bert Hellinger a veces no están alineados, ¿no? En una, como se dice, en una ayuda eficaz, ¿no? Y para mí, si bien es dinámico el proceso, muchas veces no nos damos cuenta que desde el momento en que hacemos un encuadre, llámese cómo nos vemos, si nos vemos presencialmente, si nos vemos por Zoom, el tema del dinero, ¿no es cierto? Muchas veces, me incluyo, no tenemos en cuenta los órdenes de la ayuda y a veces armamos encuadres que no refrescamos, ¿no? Entonces, mucho más en la Argentina, obviamente, que tenemos que estar ajustando honorarios y hacer esas diferencias. Muchas veces creo que el principal orden de la ayuda, estoy con el celular, así que voy a dar vuelta acá para que podamos ver, porque lo voy a hacer con Víncores, ¿no? Todos saben qué es Víncores, me imagino que sí, ¿no? Una terminología que usó nuestra querida Liliana Inglese sobre el tablero familiar, ¿no es cierto?, que aprendimos todos. Esta relación, que es el principal orden de la ayuda, que es el equilibrio, la igualdad de rango, que es tratar a mi paciente como un adulto, ¿está? Como un adulto, con los límites que tiene un adulto, con la capacidad de que haya un verdadero intercambio donde cada uno de los miembros mantenga su dignidad, ¿está? Tener la sinceridad suficiente como para saber si esto que está buscando, en este caso el paciente, es exactamente lo que yo le puedo dar, ¿está? Porque a veces lo que me solicita no se lo puedo dar, ¿está? No se lo puedo dar y el límite lo tengo yo porque soy ser humano, digamos, ¿no? Doy un ejemplo. Puede venir alguien a consultarme, a pedirme, ¿no es cierto?, que lo acompañe en una enfermedad, estoy hablando de mí, en una enfermedad que me toca directamente con una enfermedad que se presentó en mi sistema, por ejemplo, y que yo todavía estoy en duelo con ese tema. Realmente lo que me pide mi paciente en este momento específicamente, quizás no estoy en condiciones de que él reciba de mí, ¿no es cierto?, una ayuda. Ese podría ser un ejemplo. Otro de los ejemplos que me parece interesante es si siempre tenemos en cuenta que este paciente tiene detrás lo que se dice la mirada sistémica, ¿ok? Que tiene un padre, una madre y una familia detrás, que es uno de los órdenes de la ayuda, y que muchas veces, si no tenemos en cuenta, ¿no? Y no tenemos medianamente limpios nuestras lealtades, ¿no es cierto? Y nuestras posiciones en nuestra propia familia, muchas veces puede pasar que no vea parte de su familia, excluya a uno de sus miembros, haga alianza con uno y deje de lado otro, repitiendo cosas que quizás tienen que ver conmigo, ¿está? Esto pasa un montón. Los que supervisamos colegas nos damos cuenta que pasa un montón esto, donde muchas veces el paciente trae problemáticas, ¿no?, que tienen necesidad de solución y que yo proyecto en ese paciente cosas de mi propio sistema familiar. Eso puede pasar también. Otra de las cosas fundamentales es el contexto, ¿no? Esto de recibir un paciente donde realmente me cuesta ver el contexto de este paciente. Dice ese contexto
cultura, pasa muchísimo en la actualidad esto, ¿no es cierto?, de estar, no sé, más del lado de un conflicto que de otro, donde se cruzan creencias políticas, religiosas, raciales, etcétera. Eso también puede, de alguna manera, intervenir en el conflicto a la hora de que sea equilibrado el dar y el tomar en la clínica. ¿Ok? No sé, si me quieren preguntar algo o algo así. Estoy diciendo generalidades, obviamente. Estás muteada, Mabel. Me muteé ahora me desmuteé. Sí preguntarte, Tere, si podés darnos un ejemplo, porque me parece también muy rica tu perspectiva, porque siempre la pregunta es, eh, ¿una constelación sustituye un proceso psicoterapéutico? Si no, ¿cómo se puede complementar? ¿Una constelación puede realmente encontrar caminos de solución para todos los temas que puede traer un consultante? Bueno, voy a poner mayúscula. Y la mayúscula sería no. O sea, me parece que las constelaciones familiares, los que somos terapeutas grupales, por ejemplo, ¿no? Podemos incorporar las constelaciones como una herramienta más dentro de un proceso terapéutico, pero de ninguna manera reemplaza una constelación el tratamiento en sí. Es una herramienta que se suma al camino, y este camino puede ser una mirada sistémica agregándole una constelación de un terapeuta que está formado, ¿no es cierto?, como facilitador, un proceso que tenga principio y fin, por ejemplo, el que tenemos con Mabel, ¿no es cierto?, que es un recorrido progresivo, ¿no es cierto? En este caso, es una propuesta hacia mujeres, porque estamos trabajando todo el linaje femenino de 8 encuentros, o una terapia con un terapeuta que sugiere, ¿no es cierto?, un taller de constelaciones, y el resultado del taller de las constelaciones, de hecho a veces los terapeutas presenciamos, ¿no es cierto?, un taller de constelaciones, y que lo que aparezca en ese taller se sume al proceso terapéutico. ¿Estás de acuerdo, Mabel? Eso era lo que... Absolutamente, Ok, absolutamente. ok, Eh, un poco como estamos también midiendo los tiempos para que sí, todos puedan hablar, brevemente, ¿algún ejemplo donde hayas combinado la psicoterapia sí, clásica con las constelaciones y quizás alguna otra herramienta? sí. Por ejemplo, cuando aparece, puede ser hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, en este momento estoy hablando de pareja, ¿está? Como terapeuta de pareja, ¿no? Tengo la posibilidad de estar yo presente frente a una pareja, ¿no? ¿Y qué sucede? Los voy a poner un poquito más grandes porque quedaron medio chiquitas la pareja, así que lo voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Esta es una pareja y esta es la terapeuta, que soy yo, ¿ok? Esto puede ser virtual, puede ser presencial. ¿Cómo se puede combinar? ¿Cómo se puede combinar? Cuando yo veo una pareja, yo puedo tener como un lineamiento que es revisar el vínculo entre ellos, que es bastante, ¿cómo decir? Bastante sintético los problemas que se pueden ver con una mirada sistémica, ¿está? Con una mirada sistémica podemos tomar desde qué lugar está esta pareja, si la crisis que trae, ¿no es cierto?, tiene que ver con cuestiones de sus propios niños que no logran sanar, ¿está? Yo puedo ver cuestiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con sus propias infancias,
digamos, ¿no? Donde hay dos niños que están debatiéndose cosas que nada tienen que ver con su realidad, digamos, pero que sí tienen que ver con su infancia no resuelta, por ejemplo, ¿está? Otro ejemplo puede tener que ver con la historia, todo esto desde una mirada sistémica, ¿eh? También se puede ver, ¿no es cierto?, cuál es un trauma, un hijo no nacido, está, un aborto que no se pudo sanar en esta pareja, sea intencional, ¿no es cierto?, o espontáneo, es una herida de la pareja en la historia de la pareja, ¿está? Esa puede ser otra perspectiva sistémica. Y lo que quiero decir con esto es que son miradas sistémicas que no siempre tienen que ver con lo transgeneracional. A veces tiene que ver con la historia, tiene que ver, ¿no es cierto?, con las heridas o los duelos no resueltos, ¿está? Y allí recién también puedo ver en una pareja, ¿no es cierto?, qué ha pasado con el vínculo del amor en sus sistemas familiares, por ejemplo, o los divorcios no resueltos de la pareja, de él, de ella o de los dos sistemas simultáneamente, ¿está? Y eso invita a un proceso donde se puede hacer en la misma terapia, se pueden hacer, son muy sanadoras eso, se pueden hacer una constelación con uno de los miembros y que el otro sea testigo, y viceversa, ¿está? Ese sería un ejemplo de cómo unir la clínica en una terapia de pareja con una mirada sistémica. ¿Eso querías, Mabel? Sí, ok, no sé si tendrás algún otro ejemplo, me imagino que miles, simplemente un poco para redondear esto. Sí, Por ejemplo, si vos ves que otras dinámicas son las habituales que aparecen, no sí. las únicas claramente, simplemente para de pedirle a la gente, si alguno queda con alguna pregunta, que lo anote al final de todas las propuestas de nuestros cuatro invitados, va a haber lugar para las preguntas que nuestros invitados van luego a contestar. ¿Querés dar algún Perfecto. otro ejemplo antes de darle la palabra a otro colega? Otro ejemplo es claramente cuando la menor de esta familia nos damos cuenta claramente que es mi paciente, ¿está? Y que podemos hacer prevención de alguna manera cuando muere su padre, por ejemplo, como esta paciente progresivamente en el duelo pasa a transformarse en Pareja. protectora o reemplazo de su padre o protectora de su madre, digamos, ¿no? Entonces, ahí es cuando me parece está, que en la clínica se puede ir haciendo prevención con esto, cuando está por hacer un proceso de parentificación con los vínculos personalmente, se pueden hacer posicionamientos para que esta paciente haga el duelo con su padre, admita que su madre es viuda y vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. ¿Está? Eso sería como una mirada sistémica más de prevención cuando estamos viendo que está por haciendo un pasaje de sentirse por encima de su madre, reemplazando a su padre. Lamentablemente, a veces no tenemos tanta suerte, y esa paciente a veces queda fijada en el lugar y obviamente deja la terapia. Perdón, pero a veces no nos va tan bien. Me ha pasado claramente en que se posicionó en el lugar de parentificación, renunció a su vida y quedó como cuidadora de su madre. Y ahí es también los órdenes de la ayuda, porque ahí es, puedo dar hasta donde las circunstancias me permitieron, digamos, ¿no?
Muy bien. Eh, Eso es el ejemplo, Mabel. Muy bien. Muchísimas gracias, Tere, y hasta aquí lo dejamos por ahora, si te Dale, parece. dale, ¿Eh? perfecto, perfecto. Y si les parece, hemos pactado como un tiempo para que cada uno pueda aportarnos por lo menos las ideas centrales. Preguntarte, Daniel. Primero, ¿dónde pueden aplicarse las constelaciones familiares y organizacionales? ¿Qué temas pueden abordar o pueden ser abordados desde esta aplicación sistémica de las constelaciones familiares? Aplicadas al ámbito de las organizaciones y empresas, por eso se llaman constelaciones organizacionales. Bueno, buenas tardes. Muy lindo, Tere, escucharte. Ay, bueno, gracias. En las constelaciones, espera, te voy a desanclar, Tere, porque si no te veo todo el tiempo, prefiero ver al grupo. Bueno, Las constelaciones organizacionales vienen desde allá en 1995, cuando Hellinger ve el éxito que tenía esta propuesta de las constelaciones familiares, y aquel, su principal discípulo que escribió el primer libro, La felicidad dual, Gunther Weber, le pide que... Terminar cagarla en la campera, Julia. No sé por qué. Ahora voy a ¿Eh? silenciar. ahí silencié. Ay, ya silenció. Gracias. Le pide que lleve esto a otros sistemas, sistemas de empresa, organizaciones, y de ahí él lo presenta en Austria en un congreso sistémico en 1995, y a partir de ahí se arma esto de las constelaciones organizacionales. Las constelaciones organizacionales se aplican en sistemas de empresas, sistemas de organización, o sea, donde si en la familia o en lo familiar es papá, mamá, abuelo, etcétera, en las empresas es el gerente, el dueño, el empleado, el comprador, el vendedor, el productor, bueno, los productos. Es otro tipo de elementos que utilizamos en la puesta en escena. Entonces, la gran diferencia sería el área de aplicación. Y si bien no me preguntas, lo quiero puntualizar porque muchas veces la confusión de la gente. ¿Y qué son las estructurales? Gracias. Estructurales es una metodología de trabajo que se puede aplicar tanto en el área familiar como en el área de empresas. Entonces, las estructurales no refiere al área de aplicación, pero sí lo familiar y lo organizacional refiere al área de aplicación. ¿En qué área se puede aplicar? Por ejemplo, bueno, en empresas Un propiamente. ejemplo. Sí, bueno, algo típico de las empresas familiares, cuando la gente está mezclando el problema de casa dentro de la empresa, el conflicto que la empresa no crece. La empresa está con problemas, siempre se genera un ambiente tóxico, los empleados se escapan de eso o renuncian, los productos no se venden, las quejas son generales, y quizá es básicamente porque desde la dirigencia están transportando el problema de la casa a la empresa, o al revés, familias que están desarmándose porque los problemas de la empresa se llevan a la familia. Ese tipo de diferenciaciones en las empresas familiares en Sudamérica, sobre todo, es muy presente, es a tomar en cuenta. Se puede aplicar, bueno, en distintos espacios, sea en lo que es el funcionamiento de una empresa, en lo que es la rotación alta de personal, en lo que es búsqueda el éxito de un producto, diagnóstico de situación, armamos una subsidiaria en otro país dado el éxito que ya tenemos en esta, tomo este socio, no lo tomo, digamos, saco a este empleado de la empresa, armo este proyecto, no armo este proyecto, me conviene decidir en este lugar o en tal otro lugar, dónde aplico mis energías de los 3 proyectos que tengo. Bueno, todo ese tipo de aplicaciones perfectamente se pueden hacer con la mirada sistémica de las constelaciones organizacionales.
Sabemos, Daniel, que Hellinger nos legó los órdenes del amor como filosofía para aplicar en los sistemas familiares. ¿Estos son los mismos principios que también actúan o se aplican a la hora de hacer intervenciones sobre organizaciones y empresas? Acá. Sí, no, no, sí. La idea de los tres órdenes que en familiar llamamos los órdenes del amor, estarían presentes, pero obviamente no hablamos del amor. Pero sí aparecen el mismo principio del equilibrio del dar y el tomar, el orden de las prioridades, de lo que llamamos el señorazgo, que es la antigüedad de cargos, o sea, dos gerentes en el mismo rol. El más antiguo tiene precedencia sobre el más nuevo, o por supuesto, el equilibrio del dar y el tomar, como dije recién. O sea, toda empresa que quiere funcionar bien tiene que abonar, tiene que pagar perfectamente. Sí, gracias por la ayuda, sí, la jerarquía. Bueno, gracias, gracias. Pero se llama, dentro de esto, la palabra original es señorazgo, le dicen. El señorazgo lo que tiene es que se refiere a la antigüedad, pero también hay precedencia por roles, no solamente por eso. A veces una persona que es muy antigua, pero no tiene un rol tan preponderante en la empresa como otro más moderno, pero tiene un rol preferencial, es precedente el del rol preferencial. Por ejemplo, el dueño de la empresa, si la compró hace 2 años y hay un gerente de hace 20 años en esa empresa, el dueño de la empresa tiene precedencia sobre el gerente de hace 20 años. Pero si hay dos gerentes, uno de 20 años y otro de 10 años de antigüedad, el de 20 años tiene precedencia. Precedencia es importante porque después vamos a ver en la constelación que nos marca desórdenes, que tienen que ver con la soberbia, que tienen que ver con el yo soy más que vos, tienen que ver con la autoridad. Ese tipo de precedencia es muy importante a tomar en cuenta. Lo van a ver en los miles de ejemplos que van a poder ver cuando se metan en el tema de organizacional. Daniel, perdón que te interrumpa, porque me parece muy claro todo lo que decís, cómo son cómo se aplican estos órdenes a las empresas y organizaciones, qué pasa con las empresas familiares, esto que también detallaste de que muchas veces se confunde constelaciones organizacionales con constelaciones estructurales. ¿Podrías darnos un ejemplo de algún trabajo que hayas hecho en este área? Este mes, en unas clases que di, una de las alumnas, si anclan van a ver acá la pantalla, porque yo lo voy a escribir por los tiempos para no perder tiempo escribiendo. ¿Pueden anclar acá? ¿Se ve esto que está escrito? Ahora les cuento lo que es. Una de las alumnas es un grupo de consultores, psicólogos, consteladores familiares, primordialmente, y alguno que otro dueño de empresa. Y en la constelación, una de las alumnas, psicóloga, me dice de que tiene el siguiente problema. Ella está trabajando para un hospital, también hace consultoría clínica, también tiene consulta privada y consultoría organizacional, que es lo que está armando, pero además tiene ideas de algo especial, un proyecto particular. Y entonces me dice, estoy en la situación de que no sé para dónde orientar mi esfuerzo y siento como que algo me pesa y no, estoy confundida. Y entonces le pregunté, ¿qué necesitas? Entonces me dice, quiero averiguar hacia dónde va mi fuerza profesional. Quiero enfocarme, ponerme las pilas en eso, no perder tiempo en otra cosa. Entonces, de ahí, no sé si ven, le pregunté, bueno, ¿quiénes son los que están jugando ahora con vos? Entonces me dice, bueno, está ella, por supuesto, el cliente, está ella trabajando en un hospital, la clínica privada, la consultoría organizacional y algo nuevo que está aflorando que no sabe todavía qué es. ¿Hasta acá ven ahí? Entonces le digo, bueno, vamos a buscar representantes y ponemos F para la cliente, H para el hospital. Todo esto fue presencial, yo acá lo estoy poniendo en esto.
la clínica privada, la consultoría organizacional y X para lo nuevo. Digo, bueno, ¿querés posicionarlo vos o que entren ellos? Entonces, no, que entren ellos. Y se ubicaron así. Este era el foco, la clienta. Este es el hospital, representaba el hospital donde ella trabaja, primordialmente la mayor parte del tiempo. Esta es la clínica privada, esta es la consultoría organizacional y esto es lo que ella quiere hacer. Todavía no sabe qué es. Entonces le pusimos X, o le puse ahora X. Entonces resulta que le pregunté las percepciones a cada uno. Entonces el foco se sentía, el cliente, el representante del cliente, se sentía mal, incómodo, con dolores en el cuerpo, evidentemente no estaba bien. En el caso del hospital me dicen, yo estoy bien y me siento grande. Se sentía muy grande. La clínica privada se sentía cómoda, no había algo especial, dice, estoy consciente que está el hospital acá a mi izquierda. La consultoría organizacional estaba bien, se sentía bien, cómoda. X estaba también, se sentía bien. Entonces, la única persona que estaba mal era la clienta, que es la que estaba pidiendo. Era obvio, si estoy pidiendo una ayuda sistémica es porque algo me pasa. Ahora, la primera mirada, fíjense, todo eso estaba alrededor del hospital. Y se supone que el centro de atención es el foco o esta actividad que quiere, pero estaba esto puesto en el medio. Bueno, dicho esto, se lo presento a la clienta, mira, ¿te está pasando eso? Me dice, sí, pero yo la verdad es que el hospital se me hace muy pesado. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una prueba. La corro al hospital, a la persona, y le digo, bueno, correte para acá. Y se coloca más o menos acá. ¿Sí? Entonces le pregunto, ¿cómo está acá? Me dije, no, yo estoy bien. Y le pregunté al resto, entonces me decía, ¿para quién es mejor? Entonces todos levantaron la mano que era mejor esta posición, pero acá todavía no estaba, algunos malestares había. Entonces a partir de ahí todos empiezan a sentirse mejor, entonces lo que le pido al hospital, para hacerlo rápido, no perder demasiado. Sí, Daniel, porque tenemos poquitito tiempo, te voy a pedir eso. No termina tiempo. Le digo que se miren, se miran, se ven, y ahí le digo al cliente, le digo, bueno, decirle muchas gracias, yo me retiro. Y era sorprendente que me dijo, no, vos de acá no te vas. No quería que se vaya. Se supone, ¿de dónde salió eso? Entonces, eso está existiendo en la dinámica. Bueno, si esto existe en la dinámica esta, entonces, básicamente, y le propuso part-time, que yo le dijo part-time, no, full-time necesito. Y era el tema, le empieza el foco, el representante del cliente empieza a sentirse enojo. Trabajo ese enojo con herramientas de la estructural, se libera eso y le dice, se va, se siente mejor y entonces el reposicionamiento fue acá y permite verse con esto y para hacerlo rápido se juntan, se sientan bien y finalmente se ordenan. Y el ordenamiento final es lo que alguien me quería hablar de la jerarquía, que es el señorazgo, fue finalmente la constelación organizacional, el foco, la clínica privada y el X, y todo esto estaba, la persona, todo terminó ideal, ¿no? Y acá, por supuesto, el H por este lado. Bueno, en definitiva, para no entrar demasiado por los tiempos que Mabel me dice, básicamente en esto se resolvió. La cliente salió conforme y me comentó a las 2 semanas que si bien todavía sigue con todos los elementos, pero la misma gente del hospital dice, che, estás acá, pero estás como cambiada. La vio cambiada y se sentía mucho más liberada. O sea, ese peso que tenía al principio ya no estaba y el tema estaba enfocado, ahora cómo se va a enfocar en distanciarse del hospital y acercarse a su proyecto. Es ahí donde tiene que poner potencial. Bueno, una pregunta simple con una respuesta grande. Muchísimas gracias, Daniel. Por supuesto, luego van a tener todos la posibilidad de hacer alguna pregunta si quedó algo pendiente de la propuesta que nos trae Daniel. Y preguntarte, Sol, acerca de la aplicación en el área de la pedagogía sistémica. ¿Qué es la pedagogía sistémica?
sobre qué temas podemos trabajar específicamente dentro de este área, y también si nos podés dar algún ejemplo de todos los miles de trabajos que has hecho a lo largo de todos estos años. Gracias, Mabel, contentísima de estar acá con tantos conocidos y algunos no tan conocidos, pero que seguramente en algún lugar nos cruzamos. Y la pedagogía sistémica en realidad es aplicar, ¿no?, la mirada sistémica al mundo educativo y a la comunidad educativa. Y esto es interesante porque cuando hablamos de comunidad educativa, ¿no?, es poder ver a la educación como un todo. Con lo cual, primero podemos preguntarnos quiénes forman parte de la comunidad educativa, y ahí pasa similar a como sucede con nuestros sistemas familiares, ¿no?, que cada vez vamos encontrando. Me acuerdo, Mabel, cuando vos decías, cuando la gente iba a un taller, que uno se va con más parientes. Bueno, acá en la comunidad educativa es parecido, ¿no? Y en la sumatoria podemos pensar, en principio, en los docentes, en los alumnos, los padres, el director, ¿no?, o directora, vicedirectores, el personal no docente, el currículo que hay dentro de la institución, la historia de la institución, que también forma parte, y si vamos, los supervisores, y si vamos ampliando, también el Ministerio de Educación, ¿no?, que es el que arma una línea y esa línea baja a todas las instituciones, el contexto, las culturas de origen de los que forman parte dentro del sistema educativo. Entonces, cuando miramos sistémicamente a la educación, es poder mirar todos los elementos. Y muchas veces, como conocemos en las constelaciones, la pregunta es quién falta, ¿no? A partir de la problemática que se presenta, quién no estamos considerando. Entonces, es interesante que la pedagogía sistémica nos brinda, no son herramientas específicas, sino que es poder cambiar la mirada. Para aplicar esta mirada, poder trabajar tanto con, podemos trabajar de diversas maneras, ¿no? Y esto también es interesante. Trabajar ya sea con los docentes, con un grupo de docentes, trabajar con el equipo de trabajo dentro de la institución. Muchas veces se liga también con lo organizacional, porque una institución educativa es una organización, entonces podemos hacer un trabajo más de, como de estructura, ¿no?, de las distintas áreas que tiene esta institución, según la temática que trae el consultante, y a la vez trabajar con los padres, se pueden hacer reuniones. La pedagogía sistémica comenzó, bueno, hace tiempo, ya, Mabel, cuando lo introdujiste, ¿no? Y al inicio, en otros lugares, si pensamos en el CUDEC, en México, hay instituciones que ya tienen incorporada esta mirada sistémica. En Argentina es muy reciente, ¿no? Se van haciendo pequeños trabajos, y sobre todo trabajos con el equipo docente, con los docentes, con los directivos, y con los alumnos se hacen pequeñas intervenciones, ¿no? Porque por supuesto ahí tenemos que tener, la institución tiene que tener la autorización de los padres, pero también se hacen muchas reuniones de padres, y en las reuniones de padres poder trabajar, incluso hasta se trabaja con los vínculos, ¿no?, que nos mostró Tere tan figurativamente, ¿no?, cuando se trabajan problemas de los alumnos. A la vez podemos pensar, vos, a ver, me parás cuando quieras, ¿sí? Porque yo me embalo y voy. La verdad que tiene varias aristas la pedagogía sistémica, ¿no? Hay una parte muy, muy importante que tiene que ver con que el alumno muestra en la escuela síntomas que habitualmente tienen que ver con su sistema familiar, ¿no? Entonces hay algo que es muy, en general, el trabajo docente es un trabajo de mucho corazón, ¿no? Y de estar mucho en el aula y el tiempo que ocupa fuera del aula. Entonces, ahí se puede aportar en relación a los docentes, que puedan, cómo estoy mirando esto que me sucede, ¿no? Y lo que me sucede en el trabajo. Y cómo al saber que los alumnos, ¿no?, quienes son sus mejores maestros son sus padres, y primero está la familia y después está la escuela desde esta mirada enriquece lo que ya hay en esa familia. Y esto implica todo un trabajo para los docentes, ¿no? También podríamos pensar
lo primero que deberíamos hacer como docentes es mirar a nuestros propios padres, así como los alumnos miran a sus padres. Entonces, hay algo que también ordena mucho, que es poder trabajar con los docentes, que lo que une al docente con el alumno es la tarea. La tarea que puede ser la materia concreta, ¿no? La tarea como finalidad en términos de educar, y no hay una relación personal, más allá de que por supuesto puede haber afecto. Y cuando trabajamos de esta manera se ve como los docentes se relajan, pueden ubicarse en su lugar, ¿no? Y pueden mirar al alumno como el alumno con sus padres detrás. Entonces, un poco, ¿no? Todo el recorrido. Eh, Sol, gracias por todos estos comentarios, esto que nos decís, cómo la escuela tiene que estar alineado para incluir también, ¿no? Desde el personal directivo, para que desde allí abajo también los docentes puedan incorporar esta mirada. Por eso el CUDEC lo logró también, porque los directivos estaban totalmente tenían totalmente incorporada la mirada sistémica y desde allí hasta dar las clases también utilizaban herramientas desde esta mirada. Preguntarte si podés darnos un ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, en principio no ejemplos, ahora voy a ejemplos propios de que he trabajado, ¿no? Pero en el libro Eres uno de nosotros, de Sí, Marianne Frank, que es sí. fabuloso, ¿no? Leerlo y que ahí además hay un montón de definiciones de la pedagogía sistémica y cómo se va aplicando en distintas áreas, ¿no? Ya sea en el aula, con los docentes, haciendo grupos de supervisión. Y a mí me impactó mucho, ¿no? Que ella cuenta que lo primero que hizo es llevar una foto de sus papás al aula, porque a veces parece que el docente es docente, ¿no? Y es docente y vive ahí en la institución educativa y no es tan sencillo recuperar la historia. Entonces, a partir de eso, cómo empezaron a conversar sobre los padres, ¿no? Y sobre las familias. Y después hay colegios acá, sobre todo un colegio que hacen coaching sistémico y también bueno, aplican esta mirada sistémica, que trabajan con los niños, en realidad es primario y secundario, y trabajan en el armado de la familia, ¿no? En el armado de la familia, entonces los chicos eligen compañeros con autorización de los padres, y es como muy amoroso cómo van integrando, ¿no? Y integran las mascotas, bueno, y a todos, y van contándose entre ellos la historia. Y luego, en relación a casos más concretos, ¿no? Que he visto, por ejemplo, en un momento, una directora de un jardín, había problemas en el colegio y estaban retirando muchos chicos, ¿no? En un colegio estatal y no tenía que ver con la situación económica. Y sin embargo, había como un buen clima de trabajo entre los diferentes docentes. Y cuando trabajamos, lo que apareció ahí tenía que ver con la historia de la institución, ¿no? Que hacía años hubo un problema con un niño, ¿no? Y un tema que no había sido abuso, parece, o no se sabe, ¿no? Pero había acusaciones de abuso, y de eso no se habló más. Entonces, a partir de, en la constelación, poder traer ese hecho, es que algo distinto empezó a pasar, ¿no? Cuando podemos darle lugar a lo que sucedió y tomarlo como parte de la historia, y tomar ese docente que formó parte, ¿no? Y que se había ido, bueno, empezó a cambiar lo que estaba sucediendo en la institución. Puedo seguir, Mabel, pero Sí, vos me decís. sí. Podemos dar muchísimas gracias, me parece súper interesante también el ejemplo esto, ¿no? De cómo influye o personas excluidas o temas excluidos, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de un sistema como el educativo o el funcionamiento de una escuela y cómo esto repercute en, nada,
en la posibilidad de prosperidad de todo lo que se está haciendo allí o no. Así que muchísimas gracias también por este ejemplo. Por supuesto, todos los que quieran hacerle alguna pregunta a Sor, vamos a ir finalizando como esta primera apertura para, como disparadora de qué se trata cada una de estas especialidades y luego le damos lugar a las preguntas como dijimos al principio. Así que, Sandra, que de repente no sé por qué no te veo, te Acá paso estoy. el micrófono, te paso el micrófono y con gusto también la pregunta es, ¿qué cambió para un abogado cuando de repente incluye la mirada sistémica? ¿Cuál es esta? ¿Desde dónde empieza a mirar los mismos litigios que veía en otro momento? ¿En qué cambia su mirada? ¿Cómo mira diferente cuando tiene algún caso para resolver de un cliente? Bien, bueno, buenas tardes primero y un agradecimiento y reconocimiento a esta difusión en la aplicación en las distintas profesiones de las constelaciones que organiza IPPT. Cuando yo hice la primer formación en constelaciones familiares y fui conociendo los órdenes del amor, creados por Bert Hellinger, me pasó lo que a muchos abogados que estudiamos y hacemos la formación en constelaciones nos va pasando, es, esto lo podemos aplicar en el derecho. Entonces, esto fue haciendo que uno cambie la mirada, tal como lo decís, y nosotros empecemos a tratar de aplicar los órdenes del amor en el ejercicio de nuestra profesión. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que dejar de ser abogados, dejar de tener este rol de abogados por lo que el cliente nos viene a buscar. El cliente viene a buscar un abogado para que resuelva un conflicto. Cuando uno tiene esta mirada sistémica y va entendiendo la posibilidad que, bueno, nos fue legando, ¿no? Desde Bert Hellinger, después Sami Storch, que es en Brasil, y, y Julia Rujinsky, como vos nombraste, viene en Argentina, nos fueron transmitiendo. Entonces, nosotros tenemos que los clientes vienen a buscar al abogado para que le resuelva el conflicto. Cuando aplicamos la mirada, nosotros empezamos a mirar la solución y no el conflicto. Pero esto no significa que como abogados tengamos que dejar de litigar o que tengamos que dejar, por ahí litigar es la palabra que dejamos de usar igual, pero la usé en este momento, que tengamos que dejar de judicializar los casos o que dejemos de aplicar las leyes en los procesos civiles, penales o laborales. La mirada sistémica lo que hace es que al mirar la solución, nosotros desde la entrevista podemos ayudar al cliente, en primer lugar, a que pueda reconocer cuál es el motivo por el que está consultando, cuál es el motivo interno que lo lleva a estar enojado con un tema y poder separar lo que viene de su historia personal a lo que viene como consecuencia como consecuencia de lo que significa la cuestión que trae a resolver. Yo sé que no estoy siendo muy clara, pero el cliente No viene está con claro. el cliente viene con un problema que lo transmite, por ejemplo, con que estoy alquilando mi casa y el inquilino no me paga. O que tengo un inquilino en mi casa y viene enojado porque le está rompiendo todas las cosas y no puede controlar, digamos, el descuido que está teniendo. Con una mirada sistémica, uno como abogado que está formado, en la entrevista puede diferenciar ese enojo que tiene y que quizás ese enojo viene por alguna cuestión transgeneracional o alguna carga que trae aparejada en relación a quienes le alquilan por otro motivo, de lo que sería la cuestión jurídica. Y muchas veces lo que uno puede lograr en esta entrevista es bajar el nivel de intensidad de ese enojo y poder desarmar
la situación emocional del conflicto. Por otra parte, como abogado, uno no va a facilitar o constelar a un cliente, porque, como dije en un principio, no es lo que el cliente viene a buscar. Pero uno como abogado sistémico puede derivar el caso a un facilitador para que se pueda configurar como en una constelación lo que forma este sistema jurídico, que va a ser tanto el cliente como el posible demandado, y también vamos a estar incluidos los profesionales que llevamos a cabo, que estamos defendiendo a cada una de las personas que forman parte de este sistema, e incluso se puede ver qué lugar ocupa el conflicto en este sistema. Entonces, al igual que decían que Sol y que en cuanto a que uno como abogado lo que hace es cambiar la mirada y poder determinar el síntoma, verlo o en la entrevista, en la consulta del cliente, derivarlo a un facilitador o incluso uno mismo como facilitador puede posicionar para poder ver hacia dónde están mirando las partes. En el caso, por ejemplo, en el caso práctico, em, uno que para mí me resulta muy gráfico, qué es lo que uno puede hacer como abogado es en una sucesión, por ejemplo, cuando uno entrevista o tiene la consulta jurídica con quienes vienen a hacer esta, porque la sucesión sí o sí hay que iniciarla, no es que puedo o no judicializarla, pero para evitar conflictos entre las partes, por ejemplo, cuando vienen a la consulta jurídica, es sentarlo en el orden según la jerarquía. Entonces, uno puede decir inocentemente, ¿quién es el mayor? Entonces, bueno, ¿por qué no se sientan el mayor, el que le sigue, quien le sigue? Entonces, ya el orden, si son 3 hermanos, por ejemplo, y estar en orden, sentados enfrente a quien va a llevar a cabo ese proceso, ya hay un cambio, porque quizás son los 2 hermanos que quedan al lado, son los 2 hermanos que más enojados o que más problemas pueden traer para la sucesión. Entonces, bueno, en el aplicar, o por ejemplo, aplicar la pertenencia y preguntar el origen, de dónde vienen los padres, de dónde viene la herencia. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros tenemos en un juicio donde hay una herencia importante a veces, sinceramente, importante o no importante, el conflicto siempre se genera. Cuando hay una herencia, el saber de dónde viene este dinero, saber el origen, saber si hubo una inmigración de quien hizo este dinero, o si, por ejemplo, viene producto de algún desorden de una herencia anterior en la que hubieron 2 hermanos y no, y mi tío se quedó con todo y mi papá se quedó sin nada. Entonces uno ya prevé este desorden y esto significaría este cambio de mirada, ¿no? Entonces, ya te digo, les digo, es o la derivación o el trabajo de uno y a partir de eso, de mirar aparte la solución, uno deja de tener esos juicios extensos y larguísimos donde hay 2 personas que se pelean, pero no por el contenido del proceso. Entonces, los juicios terminaban siendo de 20 años, quizás había una sentencia, pero la rivalidad continúa. Con esta mirada sistémica, uno quizás tiene que judicializar un caso, pero con la sentencia se logra que cada una de las partes se lleve lo que corresponda en cuanto a lo que pueda ser judicial. Y es muy importante que es lo que se está promoviendo con esto de la creación de los institutos que se está haciendo en diferentes lugares. En Mar del Plata está el Instituto de Derecho Sistémico ya, bueno, fue promovido por Marcela Velasco, que creo que también fue exalumna acá de IPPT. Sí, Hay creo que 3 o 4 colegios que ya correcto. tienen Instituto de Derecho Sistémico. En Mar del Plata lo tenemos gracias a este aporte de Marcela, que empezó muy de a poco, porque hacerles ver a los abogados en realidad que hay una posibilidad de resolver conflictos con una mirada distinta no es tan fácil,
porque lo primero que aparece es, o sea, los abogados estamos acostumbrados a litigar, entonces es muy difícil empezar a mirar que uno puede conectar desde otro lugar, tanto uno como abogado como con sus propios clientes, y que ese conflicto empiece a ser por lo menos más liviano. Y que como abogados también apliquemos y estemos en nuestro rol de abogados y no tratemos de ser salvadores o ayudadores, sino que estemos en nuestro propio lugar y saber que lo único que uno puede hacer por un cliente es resolverle el tema que viene a traer. Muchas veces nos ponemos la capa y la espada y salimos a pelearnos con el marido que no le pasa los alimentos a la mujer, o sea, y cambiamos roles, y esta mirada, por lo menos a mí, que es como digo yo, me hizo que me vuelva a enamorar de mi profesión. eh, entonces, con esta mirada, uno puede encontrar ese lugar que le gusta de lograr un poco de paz en la persona que viene a la consulta jurídica. No sé si he sido muy clara, porque tenía... No, totalmente clara, Sandra. Muchísimas gracias. Muy clara. Y maravilloso también todo lo que están haciendo en Mar del Plata. Preguntar si les parece, ahí Paula te dice fantástico, Ay, gracias. preguntarles también si alguno de ustedes quedó con algún interrogante, con alguna duda, con alguna pregunta que le quiera hacer a alguno de nuestros expositores, ¿eh? Es el momento para hacerlo. Lorena, ahí levantó la mano, Mariela también. Vamos por el orden que vi. Lore, ¿querés? Adriana y te dice que está clarísimo. Sí, Lore, Hola, sí. ¿Qué tal? Una pregunta para Tere. En el tema que ella cuando fue planteando, ella dice constelación preventiva. Entonces yo le pregunto, porque se dice que no podemos hacer constelaciones preventivas, pero en este caso era porque se sabía que ese papá iba a fallecer, entonces se iba haciendo el trabajo previo por esta posibilidad de parentificación de esa nenita al faltar el papá. Tere, Gracias, Lore, sí, te escuché. Preventiva quiere decir que hay una paciente, ¿no es cierto?, que fallece efectivamente, ¿está? Fallece su papá cuando está en tratamiento con vos, ¿no? Y uno empieza a ver en la clínica como poco a poco esa paciente en sus actitudes, en su diálogo, en su forma de estar con su madre, ¿no es cierto?, empieza a tomar el rol de reemplazo del padre y protectora de su madre. Entonces yo digo que en el proceso terapéutico, se puede ir haciendo posicionamientos sin esperar milagros. ¿Está? Ahí queda en su lugar, que ella quiera volver a su lugar. Sería bárbaro. No siempre se logra. No era una nenita, era una señora grande de 40 años. ¿Está? Así que Clarísimo, gracias. no hay edad para la parentificación, no hay edad. muchísimas gracias, Tere. Yo aquí veo Mariela, que levantaste la mano, a Alejandra y a Marta. Marie, te pregunto sobre tu consulta. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por las charlas, están muy lindas. Sandra, quería hacerte una consulta a vos de lo que estuviste charlando. Si, no sé, me cuesta por ahí entenderlo del lado de que conozco yo las constelaciones. Cuando vos tenés un cliente, ese cliente sabe que vos podés aplicar los órdenes sistémicos. O sea, viene un cliente a buscar a la abogada, Sandra Gallazo, ¿no? Y sabe que vos podés, o sea, te buscan también porque podés utilizar o aplicar la mirada sistémica, es al revés. Mira, Em, con el tiempo,
empieza a aparecer esto de decir, podés consultarle para tener otra mirada. Como pasa con las constelaciones, que esto, como decía Bert Hellinger, que se va difundiendo uno en uno, y así por resonancia empieza, y hoy antes eran pocos y ahora cada vez somos más los que vamos aprendiendo de esta mirada. Entonces empieza a pasar esto de que se pueda buscar y que quizás vienen al estudio y saben que hay otra mirada. Si viene alguien que no conoce o que no sabe, yo no me presento como abogada consteladora, precisamente Ujú. porque o sea, mi rol es mi rol de abogada. Pero con el Bien. transcurso de la relación, esta mirada que va, a veces hasta te diría disolviendo el conflicto, o sea, al estar mirando la solución y va disolviendo el conflicto, em, hace que uno pueda después decir cómo es que trabaja. Pero no es, yo me presento como abogada sistémica, pero no es que la gente en general se sabe de qué se trata esto. Bien. Cada vez se va conociendo más, pero si la pregunta es, no es que yo digo soy consteladora antes que abogada y tampoco es que hago las preguntas sistémicas que a mí me pueden ayudar de frente y en el momento. Primero escucho la consulta jurídica. Es como que la primera atención es así. Incluso esto que se está aplicando ya en algunos juzgados, en Brasil ya los consteladores son auxiliares de la justicia. Entonces, un juez de familia, por ejemplo, así como pide que se haga una terapia familiar, pide o ordena, porque el juez puede ordenar, que se haga una constelación en relación a un expediente. No sé si está contestada tu pregunta, porque ahora no te Sí, veo. re. Está, Buenísima. está clarísimo. Mañana Muchísimas gracias. justo vamos a tenerla con Tere. Hemos invitado a Graciela Morgan, que muchos de ustedes la conocen y que ha sido jueza de primera instancia, ¿no? Se llama así, Jueza de Graciela es cámara. jueza de cámara y ella aplicó en todas las audiencias. Incluso Graciela tiene el precedente de haber redactado sentencias donde resuelve con el contenido sistémico. Incluso, bueno, que no sabía que ella ahora que va a dar, si va a dar ahora un seminario. No va a dar un seminario, viene para trabajar en otras de sus facetas, que también es astróloga y va a trabajar con un grupo de mujeres, pero Bueno, tiene impregnada totalmente la mirada y lo que vos decías, las filosofías de los órdenes del amor, que me parece que de eso se trata y que vos también decías, ¿no? Que a veces uno sin constelar y con una charla donde uno puede mechar parte de esta mirada puede generar también muchos cambios. En el caso de ella, constelaba, ¿no? Sin decirlo, estar ella en las presente. audiencias, sí, porque aparte digamos, tenía que fundar por qué en el juzgado estaba aplicando una mirada sistémica. Entonces, como la contra, ¿no? Es que todos los profesionales de entrada aceptaron, ella lo fue introduciendo. La verdad que él tiene una experiencia muy, muy rica en esto e ha escrito varios artículos ella en relación a esto. Así que no hablo más porque hay varias preguntas. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, Alejandra Lodeiro, ¿querés preguntar algo, Ale? Sí, hola, buenas noches, gracias, Hola. lindo verlos y bueno, gracias por la transmisión. Le quería preguntar a Tere, No sé ¿cómo? quién tiene, estoy mirando a ver quién tiene abierto. Aida. Ahí sí le Ahí, Aida, ya está, ok. Ah, Perdón. no, a Tere le quería preguntar, en relación al rol, ¿no? Porque traía Sandra el tema del rol de abogado. Y en relación al rol cuando una atiende un paciente, ¿no? Psicoanalista, psicólogo, atendes a un paciente en forma privada. Y vos ves que hay algo que está trabajando ahí algo en el sistema, algún conflicto como siempre. Pero vos creés que es mejor uno intervenir
si puede ser facilitadora además de psicoanalista o psicóloga de ese paciente, o es mejor derivarlo y que ese rol lo ocupe otro? Tere, Hola Alejandra, gracias por tu pregunta. Mira, depende, ¿no es cierto?, lo que traiga, depende lo que traiga. A mí me parece que cuando vos te vas formando como facilitador, a mí me ha pasado y creo que nos ha pasado a todos, si sos psicólogo o como en el caso de Mabel y yo, que somos gestálticas, todos tenemos formación psicoanalítica y todo lo demás, la mirada sistémica se va integrando en tu saber, digamos, y eso indefectiblemente tu paciente lo va a recibir, ¿está? Claramente vas a ir agregando miradas. Después vos decidís si vos querés hacer una intervención o mostrarle un posicionamiento, ¿no es cierto? O si te parece, como pasa muchas veces, que es algo muy grande. Por ejemplo, ¿querés que te dé un ejemplo? ¿Te sirve que te dé un ejemplo? Nosotros con una colega que también nos recibimos de facilitadoras, tenemos un grupo terapéutico y aplicamos la mirada sistémica, ¿no es cierto?, en los pacientes. A veces en una parte de la terapia de grupo hacemos una constelación puntual, pero a veces el tema que trae es lo suficientemente intenso o importante como para que realmente aparezca otro profesional y vaya a un taller, ¿no es cierto?, donde pueda desatar ese nudo. Un ejemplo, hace muchos años una paciente nuestra, digamos, estaba en proceso terapéutico grupal, ¿no es cierto?, y simultáneamente se enferman gravemente 2 hijos varones de ella. Uno que había viajado a Estados Unidos y otro acá, pero gravemente, te digo, con enfermedades autoinmunes, ¿está? Que ella tiene que terminar con un hijo acá y ir para allá. Ahí había claramente algo, ¿no? Una alerta sistémica, que no era el momento en la urgencia. Cuando pasa el tiempo, les sugerimos, ¿no es cierto?, que hiciera una consulta con un médico facilitador, ¿está? Porque nos desbordaba la problemática, digamos, ¿no? Así que eso es el criterio del facilitador. A lo mejor hay otro que dice, bueno, hago yo la constelación, digamos. A mí me pareció que era como, ¿no?, too much. No sé si está contestada la pregunta. Ok, Sí, muchas muchísimas gracias. gracias. ok. Marta, tenés tu pregunta también. Bueno, qué suerte que ya me van contestando un montón. Bueno, me quedé esto, lo que decía Sol, eh, ¿cómo hacer ese tipo de constelaciones? Porque hablabas mayormente que la escuchaba parecido a lo que había hablado Daniel, ¿no? Esto de que sea estructural y organizacional, que eso también le quería preguntar a Daniel un poco la diferencia, ¿no? Porque creo que en todas las constelaciones hay un hilito muy fino. Entonces, de que quisiera saber eso, ¿no? La diferencia de las constelaciones organizacionales y estructurales. Para Daniel, ¿cuál es la diferencia? Y de Sol, esto, ¿no? De que cómo pedir, cómo acercarse, cómo decir, por ejemplo, por ejemplo, del bullying, ¿no? Ante un colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ir a enfrentar a un colegio, qué sé yo, y poder pedir o decir, no sé de qué forma? Y después, lo de Sandra, esto me quedó sonando esto como ver la solución, de qué forma ver la solución, ¿no? Bueno, eso, la verdad, me encantó. Muchas gracias a todos. Vamos por parte, Marta. Le preguntamos, ¿te parece a Sol, como en ese orden de tus consultas? Sol, entonces, ¿qué dirías cuando hay algún tema de bullying, de cómo trabajarlo o algún caso
específicamente o algún tema de trastornos específicos, en fin. Sí, me quedo pensando con todas las preguntas que hizo Marta, ¿no? Que también siempre depende de quién es el que viene a consultar, ¿no? Si viene a consultar un docente, por su lado, si viene a consultar el directivo de la escuela o el equipo docente, si viene a consultar un padre, entonces según quién tenga la consulta, va a ser la manera en que vamos a intervenir y también las propuestas que le podamos hacer. En un momento, o sea, dar charlas sobre bullying con la mirada sistémica es fabuloso, ¿no? Como y llevar como a la propia, a la revisión de la propia historia, ¿no? Y qué me pasa a mí con eso, y qué me pasa como padre, qué me pasa como docente y demás. Y me viene como yo di algunas charlas sobre eso con una mujer que trabaja en una escuela donde se aplica la mirada sistémica, y después en un momento, la voy a traer a Abigail Rapaport, hicimos varias intervenciones en colegios sobre temáticas de bullying, pero trabajando con los padres, porque en realidad ahí lo importante primero es trabajar con los padres. Después otro paso es trabajar con los docentes, ¿no? Y ver en qué resuena. Y después seguir viendo qué es lo que va pasando en el aula, ¿no? A partir de toda esta interacción. Entonces, esa sería una posible forma de intervenir. Hasta donde yo sé, Marta, en la provincia de Buenos Aires, porque justo el otro día escuché de un caso, en algunas escuelas, ¿no es cierto?, hay docentes del Ministerio de Educación, pero lamentablemente no llegan siempre a tiempo, ni como se debería, lamentablemente, que generalmente están, yo recibí el otro día una psicóloga que cumple esta tarea, que trabaja con temas de violencia en la escuela, de bullying, etcétera, etcétera, y que la llaman rotativamente según la escuela donde tenga la emergencia. Primero, lamentablemente, no dan abasto y no siempre, si no tienen una mirada integrativa o como decía también Sol, ¿no? De convocatoria a los padres o de intervención clara de la escuela, lamentablemente no son prósperas, ¿no? Esas intervenciones. Muchísimas gracias, Sol. ¿Les parece que le preguntemos a Daniel cuál es la diferencia entre constelaciones familiares y estructurales? Sí. Bueno, te cuento, por ejemplo, a ver, voy a tratar de ser más claro en esto. Mira, acá si tenés una persona que le duele la cabeza, en una constelación general, familiar, vos pones el dolor de cabeza y ves qué le pasa, y ahí tratás de resolver. En una estructural, si a este señor le duele la cabeza, ponés la cabeza. El dolor es lo que hay en la relación. Entonces, esto que está acá, el dolor este lo retirás, y si evidentemente hay este dolor, aparece otro representante que es el dolor, que es la relación. Trabajás acá con métodos que utiliza las constelaciones estructurales, por los cuales esto puede descargar lo que le dolía o lo que le pasaba en esto que era lo que le generaba. Se soluciona y vuelve a la cabeza y la relación está limpia. Eso se hace con una constelación estructural. Ahora, ¿qué pasa con una organizacional? Es del estilo de la familiar. Vos buscas el representante para esto, el representante para lo otro, y vas viendo cómo es el sistema en relación a la ubicación de cada uno y la relación que hay. Pero no trabajas con herramientas de lo transverbal. Hay un conjunto de herramientas que ustedes, si la vieron trabajar a Mabel en IPPT, muchas veces utiliza, que es cuando hace los movimientos de superposición de contexto y demás, que son identificaciones. Bueno, hay una metodología específica que se aprende y que uno la puede utilizar, por eso no depende del área de aplicación, sino de las herramientas que se usan. ¿Por qué es tan importante en organizacional?
porque muchas veces podemos trabajar sin siquiera saber de qué se trata el tema, simplemente aplicando el método de trabajo, que es una forma constructivista de llegar a la solución. Entonces, uno puede perfectamente aplicarlo en un ambiente empresarial donde no tiene que explicar en detalle qué es lo que le está pasando a la empresa. Uno directamente entra y lo resuelve. No sé si esto aclara un poquito. Lo utilicé en el ejercicio anterior cuando dije que estaba en el hospital y la persona clienta, el representante del foco, que se le generó una bronca. Yo dije, se lo saqué. Bueno, al sacarlo utilicé un método estructural y eso lo limpió y después terminé la organizacional bien, que fue la parte rápida que se hizo acá. No sé si eso aclara en algo la pregunta. ¿Te sirve? Vale. Gracias. No, gracias a vos, Daniel. También podés anunciar que para los que les interesa más sobre estructurales, Daniel invitó recientemente a Matías Varga, que es el creador de las constelaciones estructurales, que va a dar un seminario para todos los que quieran acceder, probablemente agosto, septiembre, así que te vamos a pedir, Daniel, que nos tengas al tanto. Sí, la semana pasada, la semana pasada hablé con él y quedamos en que entre agosto y 20 de septiembre nos va a dar un workshop de 4 horas, así que cuando lo organice con él, le aviso a través de IPPT, le vamos a avisar a ustedes también. Y Sí. creo que él es el creador, con su mujer Insas Parler, el creador de las constelaciones estructurales para el mundo entero. Y un comentario más, las constelaciones estructurales, a diferencia de los otros, tienen además formatos, que son creaciones de ellos, que son determinadas estructuras, que es independiente del tema y uno lo aplica según qué es lo que uno quiere obtener, uno u otro formato y se llega a soluciones. Por ejemplo, para el caso de, que habíamos visto recién de Sandra, es muy útil el tetralema, que es para cuando hay un dilema entre dos partes, en realidad no son dos partes, sino son 4 opciones, porque también está que algo de ambos se combine en una tercera opción o ninguno de ellos en una cuarta opción. No es solamente uno o el otro. A veces es ambos y a veces ninguno. Bueno, todo eso tiene un formato especial que Sandra lo conoce porque lo hizo ya estructurales también, pero es muy útil para esto. De hecho, viene de la jurisprudencia hindú. Así que bueno, nada. Después te hago comentarios, Sandra, interesantes. Muy interesante además lo que hablaste. Bueno. Muchísimas gracias, Daniel. Y sí quedaba una parte de tu preguntas, Marta, a Sandra, ¿no es cierto? Cuando hablabas de solución, ¿era así? Sí, acá había anotado cómo es ver la solución. Ella dijo cómo ver la solución, que ella veía. En este cambio de mirada, si nosotros nos quedamos en el conflicto, lo que hacemos es buscar simplemente las normas legales. Nos quedamos a ver cuál es el proceso que vamos a aplicar, cómo lo vamos a resolver y qué prueba vamos a hacer. Cuando miramos la solución, ya miramos más, la mirada es más amplia. Podemos estar viendo cuál es el objetivo, qué es lo que nosotros queremos lograr y no nos quedamos anclados en el conflicto. Incluso hay una constelación, me parece, Daniel, ¿no? Que en cuanto a la solución del conflicto, si mal no recuerdo, también estructural. Entonces, que también es como que si yo estoy trabajando y me quedo en la información que me da el conflicto que me trae el cliente, me quedo anclado en una cuestión netamente jurídica y legal y procesal. Si yo miro la solución, la mirada es más amplia, porque estoy mirando qué hay atrás de ese conflicto. No sé si me seguís, Marta, si es clara la respuesta. Es práctica. Las constelaciones, en la especialidad que la vayamos aplicando, es práctica. Como no hay un libro que nos vaya diciendo definiciones, como decían, incluso los primeros libros de Bert, recordemos que son siempre constelaciones, porque ni él podía explicar, ¿no? Él no podía hacer una didáctica de qué eran las constelaciones. Después con el tiempo empezamos a encontrar bibliografía más didáctica. Entonces, espero que por lo menos te quede un poquito claro
la diferencia, es un cambio de mirada. No me anclo en el conflicto, sino que abro y veo hacia dónde voy. El obstáculo va a aparecer siempre, el conflicto lo voy a tener, pero yo miro hacia otro lado. Muchísimas gracias, Sandra. Creo que están respondidas, ¿no es cierto, Marta, las preguntas, la mirada de nuestros invitados? Y preguntarte, Silvia, si tenés una pregunta, has levantado la mano y si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Ahí hiperalineada con mi compañera Marta. Me reía sola porque digo, no puede ser que esté preguntando todo lo que yo quería preguntar. Te vimos Eh, aplaudiendo, así que nos imaginamos que algo de eso no, tenía que tremendo. ser. Era lo que quería consultar, les juro. Por ahí solamente agregar con Sol la parte de psicopedagogía sistémica. Bueno, como gran mayoría me conoce y saben, mi hijo es autista, entonces yo con el gabinete psicopedagógico de la escuela de él siempre me reúno y saben que estoy estudiando constelaciones y bueno, siempre está la pregunta, bueno, el día que esté certificada y demás nos gustaría, entonces cuando Sol contó, yo no sabía de esta rama, lo estoy viendo ahora, era cómo uno se prepara o cómo puedo armar el trabajo con la escuela, ¿no? El día de mañana, porque realmente están con muchas ganas, porque más allá, o sea, por un montón de situaciones que se enfrentan, o sea, el bullying, el autismo u otros trastornos, agresiones, violencias, cosas que pasan con los chicos. Ahora está en el secundario, con lo cual hay un montón de temas ya más de grandes, pero en realidad en cada nivel la psicóloga del gabinete me lo planteó. Bueno, que quizás tengas mucho, Silvia, para seguir aportando, ¿no? Sí, sí, por eso era saber cómo puedo ahondar en esa temática. Totalmente, sí, sí, ahí, sí, bueno, en realidad, conociendo las órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, ya tenemos un montón de camino hecho, ¿no? Y entonces lo que hace falta incorporar es la pedagogía sistémica específicamente, que como dije, no son herramientas, es una manera distinta de mirar y que lleva a nuevas comprensiones, ¿no? Entonces, en la formación en el CUDEC, ¿no? Que dura bastante tiempo y que hay que irse a México, que sería fabuloso que nos podamos ir todos a México a estudiar pedagogía sistémica, pero a veces la vida misma no lo permite. Entonces, en un momento acá había en el Centro Bergelinger, que yo lo hice ahí, un curso que duraba un cuatrimestre, ¿no? Para gente que ya tenía incorporada la mirada sistémica. Y ahora no se está haciendo actualmente ese curso. Yo doy un curso que dura 2 meses y medio o 3, y está Adriana Montequín, que también, que pertenecía al Centro Latinoamericano, pertenece, ¿no, Mabel? No sé si Sí, pertenece o no, no pertenece, pero sí puede ser que esté dando de manera independiente también un curso, sí. sí, y también Sí, hay mucho perdón, lo para... lanza ahora Lo a fin de lanza julio. ahora porque me llegó también la invitación que Bien, podés bien. vos también mandar lo tuyo, Sol, y mando yo lo de Montequín. Bárbaro, bárbaro, porque de vuelta, ¿no? Hay siempre que con el foco puesto, bueno, dónde intervenir, desde qué lugar, qué necesito conocer, no sé, para presentar una propuesta en el colegio, cuál es la demanda, y bueno, y es un trabajo hermoso. Muchísimas gracias. Está respondida tu pregunta, ¿eh? También le podemos mandar algunos textos que sí están editados que hablan sobre cómo posicionarse al respecto, que Buenísimo, no, el de muchas. Marianne Frank, que la nombraste, también los libros que compiló Angélica Malpica, puede ser como interesante también, ¿no? Muchísimas gracias. Fede, querías hacer una pregunta. Sí, Mabel, por ahí más orientada
a Daniel y quizás a Sol también. Por ahí si en la comunidad educativa y también en las organizaciones, digamos, hay algún tipo de dinámica o enredos sistémicos que son muy frecuentes y cómo se abordan cuando aparecen temas transgeneracionales. Porque yo, por ejemplo, me imagino una organización grande y cuando se empieza digamos, el tema del orden por ahí del sistema, quizás lo puedo ver, pero cuando aparece algo del orden transgeneracional, al estar involucrado tantos sistemas, y ya a veces se nos complica con una pareja, no quiero, digamos, no sé cómo se aborda en este tema en una organización. Daniel, Sol. Mira, lo primero que ahí se hace importante la entrevista, donde vas fijando en la misma charla de cuál es el tema en cuestión. Es muy probable que surja del planteo inicial de la constelación ya que hay un tema del orden familiar ahí presente. Entonces, según las constelaciones organizacionales, lo que correspondería es dejar aclarado que es un tema de familia a resolver, separarlo y tratar eso en una constelación familiar. Independientemente de eso, una vez que el sistema eso lo trabajó, digamos, la parte familiar, ahí podés trabajar cómo sigue la empresa sin ese tema ya resuelto. Eso sería el ideal. Ahora, muchas veces en los talleres la misma persona está interesada en continuar y el taller está convocado con gente que viene a hacer constelación familiar y organizacional, y en ese caso podría continuarse la constelación y trabajar a nivel transgeneracional, la parte familiar, y una vez eso resuelto, ver cómo se reorganiza la empresa en sí, o esperar. Haces eso por un lado, y cuando eso está resuelto, o digamos el sistema está ya movido en ese aspecto, lo podés trabajar. Eso es uno. Otras situaciones, depende de cada caso, porque otras situaciones, por ejemplo, que uno dice, no, pero yo quiero seguir igual con la empresa a pesar de eso. Entonces, bueno, eso es una realidad que está y es parte de la realidad, así como ediliciamente está en un lugar ubicado una empresa y eso hay que hacerlo ahí. Bueno, con el pro y el con de todo eso, lo haces y ves cuál es la mejor solución con ese elemento no resuelto, con ese elemento existente. Y ahí dejas puntualizado, así como decíamos, sí, cuando ocurre un suceso traumático, o un chico fallecido en la pareja o algo, y está eso presente, bueno, más allá de eso, eso es una cosa, y otra cosa es lo que tenés que seguir adelante, buscar lo que hay. Y es de nuevo sumo a lo que decía Sandra y todos, que es mirarlo desde la solución. Con la existencia de eso, ¿qué es la mejor solución posible para eso que trae el cliente? Según lo que busque y según lo que pide el cliente siempre. Se trabaja de la misma manera, o sea, no sé si eso responde, pero habría que ver el caso en particular. Normalmente para las constelaciones organizacionales en Europa, lo común, lo representás ese conflicto como una unidad familiar y trabajás sobre el resto en la estructura. Eso es lo común. Eso es lo normal en lo organizacional. Si uno se pasa de largo, pasa a lo familiar. ¿Contesta eso, Fede? Sí, gracias, Daniel. Sí, Sol, Para agregar quisieras solo, agregar eso. sí, solo una liñita, ¿no? Me parecía bien interesante esto que dice Dani de la entrevista, ¿no? Y escuchar cuál es el pedido, así como en qué ámbito estamos actuando. Y porque para mí uno de los mayores desafíos, perdón Dani, me meto un segundo en lo organizacional, pero es como hay gente que se forma en organizacionales, ¿no? Y gente que se forma en estructurales. Y otros que estamos formados en familiares y después nos formamos en otras cosas.
Y ahí es un gran desafío muchas veces separar, ¿no? El hasta dónde y cómo hago para trabajar solamente lo organizacional si me están pidiendo eso. Y ahí las constelaciones estructurales nos dan mucha ayuda, muchas veces ¿no? Para separar, para sacar, y esto que es lo familiar, por ejemplo, será trabajado en otro momento y seguimos con lo educativo o lo organizacional. Lo cual, importante la entrevista, importante el ámbito de aplicación, y a la vez también pensar si estamos trabajando con un equipo, con el director, ¿no? O los directivos, un equipo de docentes y los padres, probablemente no vamos a sacar temas familiares específicos de un docente. Ahora, si estamos haciendo una supervisión de un conjunto de docentes que se conocen, que hay confianza, podemos ir por lo familiar, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que estar muy atentos y ir pactando según lo que se va presentando, como decía Dani. Gracias, Sol. A ver, tenemos 15 minutos aprox. Yo pensé que por ahí íbamos a tener tiempo de hacer una constelación. La realidad es que hubo muchas inquietudes y me pareció bien darles lugar y aprovechar también a nuestros expertos en estos distintos ámbitos como para aprovechar y tener algunas respuestas a nuestras inquietudes o vuestras inquietudes. Preguntar a ver si alguien tenía un tema, aunque sea para hacer un posicionamiento, no nos va a dar más tiempo que eso, pero si alguno tiene algún tema que tiene en su cabeza y que quiere buscar algún camino de solución en alguno de estos 4 ámbitos, y si se contenta con un posicionamiento o un movimiento, no nos va a dar tiempo, como decía, más que eso, o una entrevista, como también veíamos que a veces la entrevista puede ya estarnos direccionando hacia una solución o para empezar a mirar diferente, puede en este momento expresarlo. Bueno, por suerte todos tenemos todos nuestros temas resueltos. A Marta ahí levantó la... No quiero hacerlos quedar mal. Me contaron, voy a decir lo que me contaron. No, yo en realidad me está pasando unas situaciones, bueno, estoy de enfermedades y de estudios físicos desde hace rato. Entonces y todo lo que me está sucediendo ahora van de la mano con enfermedades que tuvo mi papá. Y conforme voy estudiando más los seminarios, voy como encontrando, entre comillas, algunas respuestas o algunas cosas que voy viendo con más claridad, pero me está pasando eso. No te escuchamos, Mabel. Laura, ¿cuál es tu tema? Así elegimos, a ver. Las enfermedades, podría No, decirse. esas Martas, Laura, digo. Hola a Ah, todos, gracias hola. por la tanta claridad. Bueno, un tema que tenemos en mi familia es la sucesión de mi mamá. Mamá murió hace 8 años y la sucesión todavía no está hecha. Podemos dar diferentes motivos, que no pasó, que el papel, que qué sé yo, pero ¿por qué 8 años? Nadie más demora eso. No sale. Ok. Vamos viendo a ver cuáles son los temas. Mariela, tu tema. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo varios, no uno, pero voy a Bueno, elegir este. uno. Sí, elijo este, que es el lugar donde yo trabajo, que tiene conflictos dentro del personal desde hace mucho tiempo y son conflictos que se repiten con el tiempo. Em, de para ser un poco más clara, en ciertos momentos falta unión entre
los compañeros de trabajo y se fraccionan y no logramos por ahí llegar a tener una buena convivencia laboral, digamos. Es, ¿vos sos empleada de ese lugar o Yo sos... soy empleada y lo que estoy hablando... solamente es esa pregunta, luego por ahí preguntamos y vemos a ver, igual no vamos a alcanzar, pero aunque sea como, o alguna entrevista como para orientarnos cómo trabajar. Lorena y Alejandra también querían hacer una consulta. Sí, Lore, sí, a mí me gustaría ver porque en diciembre del 2019 tuve un accidente de moto, me chocaron de atrás y hasta el día de hoy no sale la solución a nivel judicial, digamos. Así que bueno, por ahí posicionar esa cuestión. Gracias. muy bien, Ale. Estoy con un tema con mi hija, que me está pidiendo, ahora mi hija tiene 30 años y me está proponiendo una sociedad. Ella tiene un negocio de ropa, yo soy psicóloga, nada que ver. Y bueno, yo me siento con la carga ahora, porque sé que acompañarla en este momento puede ser para ella importante, para que ella pueda sostener su local de ropa, pero yo no tengo ningunas ganas y me siento muy mal en no acompañarla con eso, este, porque creo que a ella la podría, no sé si la podría ayudar, pero bueno, es un tema ahí, ¿no? Me está pidiendo eso. Y bueno, eso, pero tampoco es urgente y Ok, puedo constelar el sábado con ustedes, que voy a tener reunión. ok. Bueno, gracias, Ale. Preguntarle si alguno de nuestros invitados resonó con algún tema, pero básicamente como para hacer una entrevista o un posicionamiento muy breve. Sí, Daniel, querías decir algo. Sí, mientras escuchaba los casos, veía el reloj y quedan 10 minutos, pero hay uno que Sí. sí puedo hacer en 3 minutos de entrevista. Alejandra, abrí eso. Escúchame, mira, si escuchaste antes te comenté que había el tema de las empresas familiares, que se mezcla familia y se mezcla empresa. Tu rol de mamá lo tenés y lo querés llevar a cabo al 100%. Espera que aclare en voz para verte, porque si no se me mueven los... Lo querés al 100% atender. Y está bien, es sano, pero eso es tu parte emocional y tu rol familiar. El tema de la sociedad con tu hija es un tema de empresa. Eso va al muere. Van a terminar peleando también la relación personal entre ustedes. Como mamá, la podés ayudar un montón como mamá, pero no como socia. Le podés regalar oro si te sobra, le podés poner en contacto con gente que sepa, si sabés, podés mil cosas, o simplemente apoyarla y escucharla con el oído. Pero creo que te equivocarías si querés además hacerte socia por el rol de mamá. Eso va al muere. Así que te diría que poner las energías si querés en algo, en una constelación familiar, pero cómo ayudar a tu hija en este aspecto, no cómo asociarte a ella. Terminó mi entrevista. Intervención. Contundente. Bueno, Gracias, hemos Daniel. tenido, gracias por haber utilizado el tiempo de esta manera. Caru, vos querías decir algo. ¿Levantaste la mano? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Hola, que Caru. yo tengo también un tema que si quieren me gustaría exponer, pero como vi que se levantaron tantas manos y teniendo tan poquito tiempo, capaz que le podemos dar prioridad a las chicas, ¿no? Ok, a ver, yo voy a mirar también. Nos quedan 11 minutos. ¿De alguien más quiere de nuestros invitados hacer alguna intervención así breve también como
simplemente decir, ¿cómo era? Pero no me acuerdo el nombre de quién hizo la consulta, que dijo el tema jurídico de la sucesión de morada. Es un tema, sí, para hacer una constelación y se puede. Lucía. Lucía T. No, Laura. Laura, perdón. Lo que pasa que en tan breve tiempo, en una constelación, es imposible. O sea, y hacer una intervención tampoco, pero sí es, digamos que me recontra resonó para trabajarlo y que se puede, pero no dan los tiempos, ni siquiera la entrevista daría para hacer en este momento. Así que Laura, que me hubiese encantado porque es un temazo, pero no dan los tiempos. ¿Puedo agregar algo a lo que Sandra dice? También lo que en una entrevista habría que ver cuáles son los elementos que están presentes en esto del testamento, de la herencia. A veces el sistema está polucionado de alguna manera que llama a los conflictos para que existan y se traban. A veces solucionar desde algún lado eso que está polucionando el tema. ¿Polucionando qué significa? Como antes nombraron también, una herencia mala vida o temas no resueltos de hermanos o cosas por el estilo, o el aprovechamiento de una parte respecto a otros que se quiere dejar de costado. Todo eso puede inhibir algo que hubiera sido fácil de solucionar, más allá de la realidad. Pero eso es lo que hace que la realidad sea lo que sea. Entonces uno puede investigar en una constelación organizacional qué es lo que estaría pasando posible. Y a veces, en muchos casos, eso puede agilizar milagrosamente las cosas. Eso puede ocurrir. Yo también decir algo con respecto a las sucesiones, ¿no? Que desde mi mirada, que generalmente son momentos donde uno repasa la historia familiar, ¿no? Como que es el momento de mirar también si hay alguien que quedó excluido. A mí siempre me llama la atención que cuando se trabaja, por ejemplo, con sucesiones, aparecen los hermanos no nacidos, abortados, donde aparecen con claridad a veces los consortes o familiares políticos que son, parecería, que están reclamando, influenciando en esa herencia o en esa sucesión, como si fuese el reclamo de un hijo por ahí extramatrimonial o no reconocido. No estoy diciendo que sea el caso de Laura, estoy diciendo como reflexiones en relación y sumando a todo lo tan importante que dijo Sandra, que dijo Daniel, y también saber que cuando hay tantas variables que intervienen, a veces son temas también más difíciles que se resuelvan, porque hay temas donde se junta, por un lado, qué pasa con el sistema familiar y también con el sistema judicial, ¿no es cierto? Que no sé, hoy justo una mujer que llamaba y me decía, hoy di por primera vez con un abogado que me supo escuchar en relación a mi tema sucesorio, ¿no? Como que también hacía como 15 años y desconfiaba de todos los que se acercaban porque esto no todos pueden tener una mirada como la de Sandra y otros abogados que tienen la mente abierta y el corazón abierto para mirar no desde el litigio, sino para encontrar soluciones. Y a la vez, perdón, Mabel, pensé que No, no, estaban sí, yo ya. aportando a lo que decís, Mabel, ¿no? También pienso y pensar en lo especialista que sos en el tema de las ventas de casas, pero fuera de las ventas de casas, digo, también la historia, ¿no? La historia de si es una sucesión de una casa específicamente, de un auto, y qué quedó ahí, ¿no? Y si pensamos en una casa, como separar los ladrillos de todo lo afectivo, quiénes vivieron, quiénes no, quiénes fueron incluidos. Y me acordaba de una constelación de pedagogía sistémica, de pedagogía sistémica, de una institución educativa que fue en Río Negro, en Neuquén, perdón, donde había muchos conflictos entre docentes a partir del cambio de la currícula educativa, pero
no se podían poner de acuerdo, eran docentes de distintas escuelas, pero que se nucleaban en una para tomar estas decisiones. Y fue bien interesante porque lo que apareció ahí, pero me voy por esto de los lugares, ¿no? Y de las casas y de las propiedades, que lo que apareció fue el conflicto, o sea, a dónde estaba construida en la escuela, en tierras que habían sido tierras de pueblos originarios, y se las habían expropiado, ¿no? Entonces aparece eso y cómo eso se relacionaba también con estas cosas que se repiten, ¿no? Para que algo pueda salir a la luz. Me suena como todo el caminito de lo posible. En el caso legal, inclusive con Sandra, cuando estuve en Mar del Plata, ¿te acordás? Había un caso que tardó años, creo, que había como un legajo que estaba encarpetado, una carpeta que estaba encajonada, que no salía. Sandra, que me llamaste, que hice en ese momento una constelación, y creo que había pasado una semana, y lo que en años se había quedado, en la semana se No, resolvió. es más, no sé si hay algún abogado, a Claudia la vi, pero no vi si hay otra persona que es abogado que por ahí era un expediente en la que ya había una sentencia que había sido apelada a la Cámara, o sea, era imposible de que se revoque lo que el juez de primera instancia había dicho. Y en la sentencia de Cámara, cuando vuelve de Cámara el expediente, se aplica, de hecho, porque el juez es el que dirige el proceso, era un concurso, ¿no? Se acomodó todo, o sea, fue increíble, se pudo. Yo obviamente quedé súper sorprendida porque aparte era un concurso que yo era el abogado, una quiebra más que un concurso, y fue increíble. O sea, ya no había posibilidades de que se revierta, pero después de esa constelación, el juez tomó otra actitud que resolvió y abrió el camino para que se pueda terminar sin que se remate la propiedad de la quiebra. Fue increíble, sí. Por eso digo a veces que la constelación trabaja en unos niveles que la lógica no permite entender, pero el milagro se produce. Hay simplemente que tener confianza. Es así. La pregunta sería si puedo hacer una constelación familiar para resolver esto o tendría que ser de derecho o estructural. Por todo lo que se vino diciendo, verás que tiene un montón de aristas. Con Sí, lo por cual, eso. Mira, yo te diría que por una entrevista lo más amplia posible para ver dónde podés encontrar una solución. Silvia, como para completar, dice, en mi caso es el juzgado que no labura y no avanza, con lo cual siento que soy yo que no dejo ir a mi difunto esposo. Quizás sea eso y quizás también sea que el juzgado no avanza y no labura. Y las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Claro, pero yo pensaba que era la culpa del juzgado, del abogado, pero después de esta charla de hoy, somos nosotros. En la vida, en el mundo hay buenos y malos. Cuando hacemos algo que llama a los malos, los malos se acercan y es real, pero uno genera ese espacio. Entonces, viene lo que complementa lo que uno va generando. Sin querer, inconsciente. Muy obvio, obvio. Y muchas gracias. Gracias, sí, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Tere, por tu tiempo, por tu entrega, Daniel, Sol, como siempre, Sandra, que te quedaste hasta cualquier hora para poder también estar hoy con nosotros, y a cada uno y a cada una también por apoyar las actividades que organizamos junto con Tere y Psicoactualidad. Así que esta charla en forma particular, como para ampliar nuestro entendimiento, para seguir enriqueciendo el camino de las constelaciones familiares y enriquecerlas y aportar siempre algo nuevo. Así que gracias nuevamente a nuestros invitados y a cada uno de ustedes. Nos despedimos, hemos cumplido con nuestro horario, así que gracias a cada uno y a cada una. Chau, 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 chau. Gracias por sumarse a las propuestas. Gracias. Docente. Quédate un momentito. Gracias. Quiero comentar algo. ¿Cómo, Daniel?
Que te quedes un segundito, si querés, o si no, te llamo por Sí. WhatsApp. Bueno, quédate. No, sí, perfecto. Vamos a ir. Me gustaría saber cómo levantó la mano. Teresa, pero vos sabías, ¿Cómo estaba la levantó manito. la mano Balma? Ahí abajo en un... Sí, Fíjate no abajo en sé. reacciones. ¿En dónde? En reacciones. Yo no veo ninguna reacción. Abajo, fíjate donde tenés el micrófono, el video, después viene Sí. participantes, chat, reaccionar. Hacé clic ahí. Mirá. Ahí. Yo no quería mandar corazoncito, había un corazoncito. así Bueno, que lo no recibimos gracias a que lo dijiste. Gracias. Las recuerdo a las dos que están ahí. Daniel, yo voy a ir cerrando, ya voy a apagar la grabación y cualquier cosa hablas con Sandra. Chau, Dale. chau, chau, chau. Chao, Mabel.